al Dios que sí puede ver y no lo matan. ¿Sí? Al Dios que sí puede ver, pero que aunque lo pueda ver, no lo mata. Pero él dice, porque para él no está revelado totalmente en su estudio o en su conocimiento, y él se queda impresionado. Dice, vi a Dios, por eso le llama Peniel el lugar, porque vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. No significa que libró la batalla con el ángel ahí y no salió dañado. No, significa que sus ojos pudieron ver, lo pudieron contemplar, y cuando es bendecido y cuando él desaparece frente a sus ojos, dijo, ah, caray, era Dios y no sabía. Porque no sabía, él sabía que había algo importante y estaba luchando contra alguien. Al principio pensaba quizás que era un hombre, una persona, pero pasado el tiempo, cuando habla de su futuro, del cambio de nombre, él entiende, identifica, bueno, este no es un ser simple, pero para aquellos tiempos no hay ángeles, simplemente es Dios, simplemente es Jehová. Y él se queda impresionado y dice, no, este lugar también le vamos a cambiar de nombre, este lugar se llama Peniel, ahí ese vado de Jaboc, ese cruce del río Jordán, aquí se va a llamar Peniel. Da nombre bonito el Peniel, ¿verdad? Peniel. No, nunca lo he escuchado de algún lugar que pongan, no sé, Peniel en algún lugar, pero bueno, pero es Jacob que ve al Dios visible, al Dios visible. Ahora, vamos entrando a tema con respecto, entendemos cuáles son esos dioses, ¿verdad? Esos dos Jehová o esos dos dioses, o esas dos divinidades del cielo que se identifican desde el inicio de todo. Ok. Entramos al tema de Jesús. Dice Juan 14, ya en el Nuevo Testamento. Hay otros pasajes que ahorita los voy a ver, pero quiero nomás recordar este pasaje que me ayuda a esto en donde voy ahorita. Juan 14, versículo 9. Cuando Felipe le pregunta, oye, si me enseñas al Padre, dice, ya, haz de cuenta que ya estamos del otro lado, dice Felipe. Muéstranos al Padre y mira, no tienes que decir nada, ya con eso. ¿Por qué? Porque a las personas importantes, líderes, o aquellos que definían como personas muy espirituales o muy religiosas, no sé cómo definirlo de ellos, para ellos era muy común pedirles una señal. Dame una señal y nos basta. Pero se va muy a fondo todavía, dice, muéstrame al Padre. Ah, caray, fíjense que lo que pide, no sé ni lo que pide. Muchas veces los discípulos, hermano, no daban pie con bola, pedían cosas raras. Que caiga fuego por no recibirnos, que caiga fuego de azufre. ¿Quieres que oremos? Dice, ellos no saben ni lo que hablan, no saben ni lo que dicen, no saben ni de qué espíritu son. Aquí, fíjense lo que dice Felipe, muéstranos al Padre. ¿Qué hubiera pasado si los muestra el Padre? Se mueren. Pero dice, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús le dice, tanto tiempo tengo que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Fíjense, ahí es donde él da una clave para entender el Antiguo Testamento con respecto a los pasajes que vamos viendo. Dice, muéstrame a mí y estás viendo al Padre. Acuérdense lo que dice en Génesis en el capítulo 1. ¿Qué decía? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y así va a ser el hombre. Y aquí dice, si me ves a mí, estás viendo al Padre. Pero yo soy el Dios visible y el Padre es el Dios invisible. Ahí está la diferencia entre uno y otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo se reconoce, por Juan en el capítulo 1 le dice que Jesús es la palabra encarnada, el verbo, la palabra encarnada. Él es el que trae el mensaje, Él es el mensajero y el mensaje sobre esta tierra. Entonces, es la palabra encarnada y es el Dios que se puede mirar, el Dios que puede ser visible y que no muramos. Caray. Entonces existen desde el inicio dos deidades, dos divinidades, dos dioses en el cielo, desde todo, porque también hay un problema con algunas doctrinas que dicen que Jesús, desde el momento que muere, le dan un lugar y lo ponen a la diestra del Padre. Y a partir de ahí, o sea, significa que Jesús tiene 2000 años siendo Dios, según esa doctrina.
Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia no me enseña que Jesús a partir de 2000 años tiene 2000 años siendo Dios. Es una mentira. Cuidado con esas doctrinas que no se meten más a fondo en la Biblia. No es cierto. Jesús está desde antes. Ok, fíjense lo que dice Isaías 48. Isaías 48. Dice Isaías, acérquense a mí, oigan esto. No, perdón. El 16. Le dije 18, no es el 16. Dice, acérquense a mí, oigan esto. Desde el principio hablé en secreto. No hablé. No, perdón. ¿Sí, estoy bien? No hablé en secreto. ¿Qué, perdón? Dice, no hablé en secreto. Ok, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envía Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí está otra vez las dos deidades. ¿Sí? Está Isaías hablando de ese Dios. Está hablando de ese Dios que es enviado por Jehová, pero está hablando de los tiempos de Isaías. Está hablando desde la historia, todo lo que ha sucedido, y está hablando de que existe el Hijo y el Padre, y está mencionando algo también que a veces se nos escapa, que en muchas partes no se menciona sino hasta tiempos muy adelantados, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aparece en el Génesis, dice que cuando Dios empieza a crear, dice que el Espíritu se mueve sobre las aguas, viendo cómo se va a construir, cómo se va a arreglar, cómo va a hacer lo que hay que hacer. Cuando el Padre da la orden, el Espíritu empieza a trabajar. Y vuelve a aparecer, hermanos, muy chispitas por ahí regadas, pero aquí Isaías vuelve a mencionar el Espíritu de Dios, la unión entre el Padre invisible y el Padre visible es el Espíritu Santo que labora a través de ellos. Es la fuerza poderosa de Dios que hace y que hoy sabemos que nos acompaña en el día a día. Entonces, una vez más está mencionando, pero ahora es esa parte que tiene que ver con tres. No estoy hablando de Trinidad, simplemente estoy hablando de esos tres que existen en el cielo. Hago porque también hay una doctrina que habla de la Trinidad, y la pregunta que yo siempre les digo es, ya les he enseñado, que es, bueno, yo veo en la Biblia, dice está el trono del anciano de días, dice Daniel, el anciano de días, o el Padre, como lo dice ya en el Nuevo Testamento, y dice a la diestra, no a la izquierda, a la derecha. Ahí está un trono menor, está el Hijo, y ya, no hay otro trono, no existe otro trono. El Espíritu Santo, Él se está moviendo. Él no es una persona, porque ese es el problema. Cuando hablan de la Trinidad, al Espíritu Santo le llaman una persona, que escucha, que toca, que habla, que no sé, bueno, todo eso, y le dan fisionomía, ¿sí? Como una persona, pero no existe, no es una persona. Es simplemente un poder que se mueve y que ejerce según la voluntad de Dios. Entonces, Isaías lo menciona, así ha dicho Jehová, así ha dicho, dice, acérquense a mí, oigan, desde el principio desde el principio no hablé en secreto, desde que todo esto se hizo, ahí estaba yo, y ahora Jehová el Señor y también su Espíritu. Ok, bueno, entonces está mencionando esas tres. Y miren lo que dice Daniel. Ahora sí, Daniel es otro profeta importante en los estudios de los rabinos que vieron, pero pues no le daban su lugar. 7:13. ¿Sí? Estamos hablando de un profeta que está viendo hacia el futuro, ¿sí? Está viendo hacia el futuro lo que va a suceder, pero no ha sucedido, pero hay una revelación para él. Dice, miraba yo en la visión, 7:13, miraba yo en la visión de noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta ¿dónde? Hasta el anciano de días, ¿sí? Y le dice,
y le hicieron acercarse delante de él, de este anciano de días. Y dice el 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino será uno que no será destruido. Fíjense lo que le está revelando a Daniel. Yo creo que hasta el mismo Daniel se quedó impresionado. O sea, yo entendía del Dios sempiterno, el Dios eterno en los cielos, y ahora veo que hay uno como un hijo del hombre. Qué curioso, ¿no? Qué curioso mencionarlo como el hijo del hombre. Y es uno de los títulos que adquiere Jesús en la tierra, el hijo del hombre. Y es extraído de esa parte de Daniel. Pero cuando él se denominaba hijo del hombre, aquí en la tierra, pues no, nadie, él era el único que lo mencionaba, porque a él le decían Jesús, le decían el rabí, le decían, algunos le decían que era el Mesías, pero nunca le llamaban el hijo del hombre. Él se autoproclamaba el hijo del hombre, porque bueno, es extraído aquí de Daniel. Entonces, es visiones y revelaciones de la divinidad hacia el futuro, el hijo del hombre adorado, y el anciano de días que le entrega al hijo, el anciano de días que es Dios, le entrega al hijo todo el poder, toda la gloria, toda la honra a él, a su hijo. Pero estamos hablando de que Jesús no se ha ganado ese lugar, según esta teoría de estas religiones, que Jesús no se gana su lugar, pero dice que Dios no está hablando hacia un futuro, sino que dice que le entrega el poder, no es ese futuro. Él solo ve una revelación y dice que su reino pues nunca pasa. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con, a veces se mete en el conflicto porque se habla o se cree como humano, vemos o ve la gente como que una competencia entre Dios y Jesús. ¿Sí? Una competencia, puedes decir quién es más, quién es menos, quién sube, quién baja, quién da órdenes, quién acata, los dos dan órdenes o qué es lo que está sucediendo. Es donde se hace la complejidad. Pero no hay competencia, simplemente hay designios. Todo esto, como yo lo mencioné al inicio, los eruditos lo conocían. Los teólogos de aquel tiempo de Jesús y más hacia atrás, ellos sabían todo esto, ya lo habían leído. Pero desgraciadamente Jesús cuando llega a la tierra encaja en todo, hermano, encaja en todo. En la profecía de Salmos, en la profecía de Daniel, en la profecía de Oseas, en la profecía de Génesis, en todo encaja Jesús. Y ellos decían, pues no puede ser, por eso era su lucha, por eso decían, no podemos decir nada de él, porque no le podían echar en cara nada, porque todo encajaba perfectamente en Jesús. Todo encajaba perfectamente en Jesús, pero lo negaban, lo negaban. ¿Por qué? Porque Jesús nunca usurpó el lugar de Dios, nunca tomó el lugar de Dios, ni se autoproclamó el dueño y señor, el que hace, el que no hace. No, simplemente Él tomó su lugar como hijo y siempre revelaba al Padre. Y si se fijan, cada una de sus oraciones, cuando iba a hacer un milagro, Él oraba y decía, gracias papá por concederme, gracias Padre porque me lo concediste, sé que tú me das todo, con Lázaro, sé que tú me das todo lo que yo te pida, pero lo hice para que ellos entendieran. ¿Qué entendieran? Primero que hay poder que se puede sobre la muerte y que Dios es el que obra y el que hace. Y Jesús es el Hijo, no es pero sí es a la vez, es el Dios revelado, es el Dios revelado. Es el Dios que se revela, el que habla en la zarza, el que habla y pelea con Jacob, es el que se puede mirar y no morir, es el que se le ha dado el trono, el dominio, se le ha dado todo a Jesús. Pero existe el anciano de días, existe el Dios que sí es el Dios invisible al cual no se le puede ver. Y no se le puede ver porque sea invisible, sino porque el que lo mire, hermano, muere. Ese es el problema. Entonces, Jesús decía en Juan, fíjense lo que decía Jesús, en Juan capítulo 8, (8:58) dice Jesús, dice Juan 8:58, dice Jesús les dijo,
de cierto les digo, cuando dice 2 veces de cierto significa, son 2 veces, no hay falla, aquí no hay manera de cierto les digo, antes, fíjense, no dice en el tiempo, antes de que Abraham naciera, antes de que Abraham fuera un patriarca, antes de que Abraham tuviera sus hijos, antes de todo eso, ¿qué dijo? Yo soy. Fíjense, pero aquí hay una palabra que nos llama la atención, que nos debe, recuerden que la Biblia deja muchos detalles, muchas claves, deja muchas cosas y uno debe estar bien atento. Antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. ¿Y dónde se menciona el yo soy? ¿Recuerdan? Cuando le dice Moisés, oye, voy delante de Faraón y voy a estar ahí delante de él. ¿Y qué le voy a decir? Perdón, de los ancianos. Voy delante de los ancianos y me van a preguntar los ancianos de Israel. Ellos conocen de escritura, ellos conocen del Dios. Pero ¿cómo les digo quién me envió? Y dice, yo soy el que soy. Y fíjense aquí como Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Es como decir, antes que Abraham existiera, ahí estaba yo soy. Entonces, esas chispas que deja la Biblia, esas claves que deja son importantes porque nos hacen recordar de lo que estamos hablando. Él es el Jehová que se aparece, que es visible y que el hombre sí puede ver. Porque se le aparece ya con otros nombres como el ángel de Jehová, se le aparece a Josué, se le aparece pues a Jacob, se le aparece en visiones a Daniel, se le aparece en varias apariciones, se da aparición en la Biblia a personajes bíblicos, pero es el Dios que se puede mirar y no morir. Es el mismo Dios que viene a la tierra y que nace tan sencillo y humilde y tan indefenso como un bebé. Y cuando lo ve uno bebé, por eso es cuando María y José lo veían y dicen, ¿cómo esta cosita que tiene que está tan indefenso y que me le dio gripa? Imagínense los líos de María, me le dio gripa. Imagínense, y nosotros cómo nos ponemos cuando el niño se nos enfermaba, ¿se acuerdan? No lo voy a decir del segundo y el tercero, porque ya el segundo y el tercero ya. Y le digo, pues que le doy gripa, no pasa nada. El primero, ¿se acuerdan del primero? Cuando el primero se enfermaba, hermano, parecía que la tierra temblaba. Porque es el primero. ¿Cómo que se te enfermó? Y se hace ya aprendimos ya la segunda, tercera, ya aprendemos de qué se trata y ya nos relajamos. Pero el primero, hermano, María tiene el primero y ella sabe que es el Hijo de Dios. ¿Y cómo puedo creer que es el Hijo de Dios si en la Biblia yo leo que Dios dice que nadie puede ver su rostro y viva y Él es su Hijo? Pero dice ella, pues sí lo puedo mirar. Sí lo puedo mirar. Y es el mismo yo soy de la antigüedad que se le presenta a Moisés y es el yo soy que hace y obra y genera y presencia y que no es tan invisible sino que lo podemos mirar. Eso es algo más profundo. Eso es ya no solo se llama Jesús, sino también se llama yo soy. Y es la revelación, hermano, la revelación de que Jesús también es Dios. Eso se queda impresionante. Miren, y voy a cerrar con este pasaje que nos deja bien claro todo eso. Fíjense, el libro de Colosenses. Esto lo escribe Pablo en su revelación tan fuerte que él tuvo. Primer capítulo de Colosenses. Dice el versículo 1:15. Dice 1:15 de Colosenses, dice, Él, está hablando de Jesús, sí, es Jesús. Él es la imagen ¿de qué? Del Dios invisible. O sea, me está definiendo que existe un Dios invisible y Él sí se mira. O sea, es un Dios visible, ¿ok? Dios visible, que es el primogénito de toda la creación. Porque en Él, o sea, en Jesús,
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Está diciéndole que Él es creador. Por medio de Él fue creado y también fue creado para Él. Para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Jesús, subsisten. No está hablando del Dios invisible, está hablando del Dios visible, Jesús. En Él subsisten todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué sucede todo esto? Porque al Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Cristo, de Él, reconciliar consigo, o sea, con Dios, todas las cosas, así las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Entonces, ahí me revela lo que Pablo miró, lo que a veces nosotros se nos escapa, y los rabinos y eruditos sí lo vieron, pero pues les pasó de noche. Ellos no vieron desde el inicio. Existen dos deidades en los cielos, y desde la eternidad ha existido. El Dios visible para nosotros, que hoy tiene nombre para nosotros, Jesús, y el Dios invisible, que no lo podemos ver. El que nos dice en Apocalipsis que llegará su tiempo, que dice que estaremos en juicio delante de Él, todas las naciones, las multitudes, imagínense las naciones de todos los tiempos, millones y millones de gente delante del trono grande, el trono blanco, todo delante de Él, delante de Dios. Y dice, pero ahí va a estar al lado alguien muy especial para nosotros, el Dios visible. Es al que le conocemos. A Dios no le conocemos. Conocemos de su poder, conocemos que Él es por todas las cosas, conocemos lo que nos dice la Biblia, pero Jesús sí conocemos, porque Jesús vino a la tierra, se presentó, vivió, nos enseñó, nos dijo cómo caminar, cómo tener fe, cómo creer, cómo congregarnos, como nos dijo todo lo demás. Pero fue el Dios visible para nosotros, y el Dios invisible es el que pues, no lo podemos ver. Llegará un momento en lo que sí vamos a poder ver al Dios invisible, lo vamos a poder ver. ¿Por qué sí lo vamos a poder ver? Al Dios que todo el tiempo nos dijo, no puede verme, hombre, y siga viviendo, pero cuando Él se presente delante de nosotros, sí lo vamos a poder ver. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el libro de Tesalonicenses dice que en un abrir y cerrar de ojos, seremos todos transformados. ¿Verdad? Todos transformados. ¿Qué significa todos transformados? Lo corruptible se vuelve incorruptible. Significa que en nosotros ya no existe la muerte, incluyendo la de yo ver al Padre y morir. Entonces ya cambian las cosas. Ya no va a haber el Dios visible y el Dios invisible, sino que ahora voy a ver a las dos divinidades que se vieron desde el inicio, desde la creación. Esas dos divinidades en el cielo que lo vieron la Biblia, que nos da esos chispazos y nos deja entender desde el principio, hay dos deidades en el cielo. Bueno, yo los voy a poder ver, pero después de una transformación donde ya no existe la muerte en mí, y ahora sí, mira, con los ojos como si estuviera viendo el sol horas y horas, lo voy a estar viendo. Qué delicia ver esto. Pero mientras esto ocurre, nosotros tenemos la gracia, el favor de Dios, de que aunque Dios se retira del huerto del Edén, del huerto, no del paraíso, el paraíso no existe, el huerto del Edén, Él se retira y deja una espada y unos querubines, una espada revolviéndose, para que no accedamos a el árbol de la vida, pero Él sí tiene importancia y tiene esa delicadeza de no dejarnos solos y presentarnos al Dios visible, al Dios que sí puede convivir con nosotros, al Dios que sí puede hacer que nosotros estemos delante de Él y poderlo mirar, poderlo contemplar. Y bueno, termino ya con esto. Como Juan lo hizo. Juan, cuando era
un muchachito. De hecho, bueno, como dato extra, los discípulos todos eran solteros, ¿sí sabía? Excepto Pedro. Y si eran solteros, ¿saben cuánta edad tenían? Porque a veces los vemos, estaban viejones, han de haber tenido como 40 años. No, eran muchachitos. Eran muchachitos, no adolescentes, pero eran jovencitos entre 20, 25 años. Era cuando Jesús los traía, entre 18 y 25 años. No hay una edad para decir, tienen esa edad. No hay una edad, pero eran jovencitos y el único mayor era Pedro. Él sí estaba casado. Pedro estaba casado, pero todos los demás, hermano, no tenían. Con su tiempo, bueno, ellos ya después, en Hechos sí mencionan que los discípulos podían traer sus esposas con ellos, predicando, y bueno, pero en el tiempo de Jesús no. Entonces, vemos a un Juan como un muchachito. No sé qué pasó por Juan, que no pasó por ningún discípulo, pero dice que Juan como que sí entendió ese punto de tenemos al Hijo de Dios aquí, y tanto era así su revelación o no quiero decir su conocimiento, porque es su revelación de entender lo que tenían frente a él, que dice que en la última cena dice que él se recuesta sobre el pecho de Jesús. No, es una escena choca con nosotros, porque yo entiendo cuando mi hijo viene de repente se pone muy medio agrio, pero de repente es muy querendón y viene y se acuesta con nosotros y ahí está abrazándonos y se pone, pues yo no entiendo, pues es mi hijo. Yo lo hacía con mi padre, bueno, igual, pero alguien ajeno, alguien extraño viene y con esa ternura y con ese cariño viene y se recuesta un muchachito y se pone a escuchar el corazón y mira, también late su corazón. Es una revelación tremenda que tiene Juan. Yo creo que no como decimos los mexicanos, no le cayó el 20 hasta que pasó mucho tiempo diciendo, yo tuve la dicha de recostarme con él y lo voy a volver a hacer una vez más cuando venga en su reino. Hermano, algo tremendo. Yo quisiera pensar y decir, bueno, tengo aquí al Dios revelado, al Jehová del Antiguo Testamento que se presentó vez tras vez, y ahora lo tengo aquí revelado, encarnado, y aquí lo tengo para mí, lo tengo abrazado y lo tengo escuchando en su corazón. ¡Qué revelación! No, porque la Biblia todo es revelación. Y lo que se nos revela ahorita, es algo que nos debe de enamorar más de lo que es Jesús, de lo que es Dios y de su plan de nunca abandonar al hombre y a la mujer sobre esta tierra, porque sabía que íbamos a batallar, porque sabía que siempre va a haber espinos y abrojos en toda nuestra vida. No sé si le haya pasado, ya no sembramos la tierra, pero hay muchas cosas que hacemos y que nace, yo quiero que dé aguacates, ¿qué sale? Espinos. Yo quiero que dé sandía, espinos. Muchas cosas nacen así de espinas y uno quisiera lo mejor, como le pasó a Adán, pero ya hablando de simbología, y hay muchas cosas que quisiéramos que salga algo y nacen espinas. Bueno, pero es el Dios que siempre acompaña nuestra vida, queriendo mostrarnos que no estamos solos y que en la lucha que tenemos sobre esta tierra, bueno, Él sigue estando con nosotros. ¿Fuimos corridos del Edén? Pues sí, pero no fuimos corridos de la presencia de Dios, y eso es bien importante. El Edén, el huerto y tanto el árbol de la vida del bien y del mal, o el de la vida, ¿sí? Se fue lejos de nosotros, pero de Dios, hermano, no. Siempre hemos tenido a Dios cercano y lo vamos a seguir teniendo, porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta que vuelva a venir una vez más sola. Entonces, bendecimos el nombre de Dios, hermanos, porque nos da esa oportunidad de tenerlo al Dios visible juntamente con nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.